Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Como veis, caídas adicionales en el día de hoy, fuertes del 3,62%, pero hoy sí que hay un motivo claro para esas caídas. Y diría yo que el motivo de las caídas de hoy también es el motivo de las caídas de los dos últimos días. Es decir, alguien sabía lo que iba a pasar hoy ya desde el jueves, y por eso tuvimos esas caídas que tuvimos en bolsa tanto el jueves como ayer y por eso las caídas de hoy también, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que Estados Unidos e Israel han bombardeado Irán hace escasamente 2 horas, o hace escasamente 2 horas se ha sabido por lo menos que eran esos ataques, ¿no? Y Irán también está respondiendo al ataque de Israel y Estados Unidos con lanzamiento de varios misiles hacia Israel, porque hasta Estados Unidos no llegan todavía, y eso es lo que, según Donald Trump, tratan de impedir, ¿no? Que tengan misiles de largo alcance y que tengan armas nucleares. Así que ha dicho Donald Trump que van a destruir todo el arsenal de misiles de Irán y que van a impedir que tengan un arma nuclear. Así que bueno, pues esto más o menos ya estaba hablándose de ello los últimos días, es decir, que, como digo, posiblemente ya el jueves alguien sabía que esto iba a ocurrir el fin de semana y empezaron esas ventas, por eso estos dos últimos días de la semana han sido tan negativos. Así que la caída que se ha producido hoy es parte de esto que está pasando, pero lo del jueves y lo del viernes también es parte de esto. O sea que entre lo que pasó el jueves, el viernes y hoy, tenemos una caída del 7% que se debe claramente a lo que está pasando ahora en Irán, ¿vale? Así que eso es lo que tenemos. ¿Qué está haciendo? No, no, o sea, no están abiertas las bolsas, entonces solo podemos saber lo que están haciendo algunos futuros que están abiertos. Que, bueno, pues tengo yo aquí una página que antes seguía, que es de un gráfico del DAX alemán del fin de semana, en el único sitio donde cotiza en el fin de semana, y vemos que está cayendo 343 puntos, un 1,36%. No sé cómo abrirá la semana, estamos todavía en fin de semana y además en sábado por la mañana, nos queda todo el fin de semana por delante y luego cómo habrá el lunes. Vamos a ver cómo va evolucionando todo el fin de semana. Pero como era una cosa que casi todo el mercado contaba con ello y encima hemos bajado tanto el jueves como el viernes, que yo creo que ya había gente que lo sabía, no sé si va a caer mucho más de lo que está cayendo ahora mismo pues el DAX bueno, y los futuros que estén abiertos ahora mismo de cualquier índice de bolsa. Veremos el lunes qué pasa. Será una jornada negativa en un principio, pero que seguramente será de menos a más porque abrirá seguramente en el peor momento de la sesión, con el miedo, con las ventas de pánico de primer momento y luego pues poco a poco supongo yo que irá recuperándose. Y también dependerá evidentemente de lo que pase en el conflicto, de si ven que va a ser una cosa rápida y que no va a tener mucha oposición o que van a acabar fácilmente con lo que quieren acabar, pues la cosa mejorará. Si se ve que se va enquistando, pues será peor porque tardará más en recuperarse todo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasa cuando hay una guerra, que hay un movimiento a la baja, pero ese movimiento a la baja también depende la profundidad o no de si se ha ido descontando de antes o no. En este caso yo creo que se ha ido descontando bastante de antes, con lo cual no suele ocurrir bajadas demasiado fuertes y luego el mercado se suele recuperar también fácilmente las semanas siguientes. Es decir, al principio hay una pequeña caída, pero después el mercado pues vuelve a la normalidad, pues como hemos estado todos estos años, que ha estado abierta una guerra en Ucrania y bueno, pues el mercado ha seguido funcionando normal, ¿no? Solo al principio influye un poco y y solo influye mucho en casos de que es algo que nadie espera. Es decir, de repente salta una guerra en un sitio que nadie estaba hablando nada sobre ello, pues depende de si influye algún factor económico importante, pues ahí sí que suele haber movimientos muy, muy fuertes. Pero en una que más o menos se preveía que podía haber, pues los movimientos son limitados, ¿no? Un 7% de caída en 3 días, pues es una caída fuerte, pero bueno, pues es una guerra. Al final un 7%
porque está ya una guerra, no es una caída tampoco catastrófica. Más catastrófica es la caída que hemos tenido desde los 98.000 hasta los 60.000 sin que haya ningún motivo aparente, ¿no? Así que bueno, esto es un coletazo simplemente y espero que en pocos días este coletazo pues se deshaga, ¿no? Es decir, que volvamos otra vez a la zona en la que estábamos, 67, 68, pero tenemos que pasar este pequeño bache obligatorio por ese movimiento de guerra, ¿no? ¿Qué más? Bueno, no mucho más. Todo lo que ha pasado estos últimos 3 días sí que está mediatizado por esto, por esta noticia, seguramente. Es decir, la recuperación que tuvimos el día 25, pues seguramente hubiera sido la precursora de un avance más importante de no ser por esto que se estaba gestando. Y bueno, pues lo que tenemos que pensar es eso, que estaba el día 25 con intenciones de subir, el día 26 pues ya empezó seguramente a haber ventas por el tema de la guerra y no lo dejaron avanzar más. Eso quiere decir que en cuanto se pase un poquito la polvareda de los primeros ataques, volveremos a ir hacia esa zona de 68.000 para intentar arrancar un poco y hacer un rebote de la caída que hemos tenido. Es decir, esto es un paréntesis, se abre un paréntesis con este ataque de unos días en los que el mercado pues digiere un poco esta situación, pero luego después de ese paréntesis vamos a volver a donde estábamos, que es esa zona de 68.000. Y ahí ya el mercado se habrá quitado el paréntesis de este ataque y tendrá que empezar a moverse en lo que estaba haciendo sin tener en cuenta lo que ha pasado en el día de hoy, ¿no? Eh, Bien, pues eso es lo que tenemos. No hay mucho más que añadir en el día de hoy. La vela semanal, evidentemente, queda muy, muy fea con este movimiento. Vamos a ver si de aquí al domingo se arregla. Para que se arregle, pues el mercado debería intuir que lo que ha pasado hoy va a ser algo rápido, porque si el mercado intuye que esto se va a enquistar, pues le va a costar más recuperarse. O sea, el paréntesis va a ser más corto o más largo dependiendo de si el mercado cree que este conflicto se va a enquistar o si este conflicto va a ser más rápido. El mercado lo que no quiere es incertidumbre, con lo cual todo lo que sea conflicto rápido es mejor que un conflicto lento y que se enquista. ¿Vale? Eh, Gráfico horario, pues evidentemente en cuanto se ha sabido el ataque es esta vela horaria, que ha hecho que pasemos de la zona de los 65.500, que parecía que iba a estar ahí en el fin de semana parado en esa zona, pues se desplome y ahora pues esté en una zona 2.000 puntos por debajo, que bueno, pues ya digo, no es tanto, pero seguramente no es tanto porque ya venía desde aquí descontando que esto iba a pasar. Siempre hay gente que sabe que va a pasar eso. Siempre hay filtraciones, siempre hay gente que conoce que se va a atacar. Evidentemente, no es algo que de repente lo saben todos hoy, que van a atacar. Los propios soldados que están ya movilizados saben que más o menos se cuece algo, los que están más o menos alrededor del gobierno saben que se cuece algo y evidentemente siempre se filtran cosas y siempre hace operaciones alguien sabiendo información privilegiada. Entonces, el jueves y el viernes ya estábamos cayendo por esto, ¿vale? Y nada más, no se puede añadir más en estos días. Cuando es un acontecimiento así, pues es lo lógico. Esto sí que no... Estas cosas sí que no dan miedo. O sea, lo que da miedo es cuando caemos sin razón. Cuando caemos con una razón, pues sabes lo que es y simplemente esperas a que pase digamos, el acontecimiento y ya. Cuando pase el acontecimiento volveremos a donde estábamos. Estas sí son las caídas típicas en las que es miedo. Miedo, incertidumbre, pero que tienen una razón detrás. Entonces, cuando sabes lo que hay detrás, lo manejas bien, no hay problema, ya recuperará. Pero bueno, estamos, digamos, añadiendo una cosa negativa a algo ya negativo de por sí, que no sabemos, eso otro que nos ha llevado a donde estábamos estos días, a los 68, 67, 66, eso otro negativo es lo que no sabemos, pero esto sí, esto sabemos que es un movimiento que durará pues unos días, pero que no irá más. No irá más. ¿Vale? En cuanto a las altcoin, pues bueno, no hay un comportamiento tampoco muy divergente a lo que está haciendo Bitcoin.
Vemos que han caído un poco, pero la dominancia se mantiene en los 58,40. Está muy cerca de los niveles que ha estado estos últimos días. El mercado, digamos que lleva mucho tiempo en que se ha estabilizado el comportamiento de altcoins y Bitcoin. Desde septiembre prácticamente, como veis, ha tenido sus altibajos, pero desde septiembre prácticamente estamos rodeando esa zona de los 59. Un poquito por debajo algunas veces, un poquito por encima algunas otras, pero es un 1% arriba o abajo la dominancia. O sea que no hay, ahora mismo no hay mucha distinción en el mercado. Movimientos puntuales de alguna altcoin en concreto, pero no en general. En general no hay tendencia. Las altcoin y Bitcoin van al unísono desde septiembre prácticamente. Tenemos a AVE bajando hoy un 3% con respecto a Bitcoin, Cardano bajando un 2,61%, pero venían de subidas los últimos días, o sea que simplemente vuelven a ir a la zona media donde han estado estos últimos meses. BGB subiendo, que había estado bajando bastante estos últimos días, o sea que recupera un poco. BNB se mantiene bien. BNB siempre se comporta mejor contra Bitcoin cuando baja un poco Bitcoin y luego cuando sube vuelve a perder un poco de terreno. O sea que es como un contraindicador de Bitcoin, ¿no? Cuando BNB sube contra Bitcoin es que el mercado no suele estar muy bien para Bitcoin y cuando baja pues es que Bitcoin está mejor, no sé. Ethereum 0,45% abajo, ha perdido lo ganado estos últimos días, pero vuelve a la misma zona que estaba hace pocos días. Sigue estando en el mismo nivel, no pierde nada importante tampoco. Solana pierde un 1%. Bueno, ha perdido un poquito la zona de soporte de los 0,00126, pero pues eso, por las circunstancias. Seguramente lo recuperará fácil. XRP pierde un 2,30%. Aquí se ve peor el gráfico, como veis, porque ya desde hace tiempo viene amenazando esta zona. Lo suben las veces que lo han subido, como veis, ha sido artificialmente, rápidamente vuelve a bajar. Fijaros las mechas que deja por arriba. Esos son intentos de que la gente confíe en que va a subir para seguir ellos vendiendo y vendiendo y vendiendo. Están colocando XRP durante muchos meses y finalmente pues terminará por perder el soporte. Y ZK es lo mismo, igual de mal que XRP también y terminará cayendo bastante. Está a punto de perder un soporte importante y son dos de las que realmente están muy sobrevaloradas y que pueden caer mucho. Y nada, dejamos ahí el mercado. Ya digo, 63.600. Esta caída no es preocupante, ni la de ayer, viéndolo por lo que es. Preocupante es que estemos en la zona de los 68.000 de antes, no esto. Esto es, pues nada, estábamos mal y un poquito peor, pero ya digo, lo preocupante es que hayamos caído de los 98.000 a los 60.000 sin motivo y lo que viene ahora tiene que ser un rebote, porque esta caída de los últimos 3 días se debería recuperar muy fácil en cuanto pues, el mercado se asiente con lo que hay, se asiente con el conflicto. Y luego a partir de ahí también deberíamos tener un rebote importante porque estamos muy sobrevendidos. Otra cosa es que luego ya a medio plazo, como dije, las cosas no pintan tan bien, pero un rebote hacia la línea de tendencia ahora mismo debería ser lo más fácil. Deberíamos rebotar fuerte hacia la zona de los 82, 83 en las próximas semanas. Y sobre todo, esta última caída de los últimos 3 días la deberíamos recuperar durante ya la semana que viene. O sea, la semana que viene, aunque haya una guerra, eh, cuando pase el susto, en algún momento, durante la semana, no sé qué día, deberíamos recuperar fácilmente la zona de los 68.000. Luego avanzar de ahí ya, pues le va a costar más, porque le está costando cada vez que rebota ese nivel, como veis, retrocede. Y necesitamos algo que nos saque de ahí, pero hasta los 68.000 debería ser fácil recuperar. Y bueno, pues nada más, no hay mucho más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.